funciones real de una función holomorfa. Bien, tenemos una función holomorfa o una región cualquiera en el plano, vamos a llamar como región, un abierto conexo estrellado, su conjunto del plano, y el plano indistintamente lo voy a ver como el conjunto de los números complejos como un R2. Da una función armónica o una función cualquiera de ese dominio omega en el conjunto de los números complejos. A esa función f compleja le podemos asociar dos funciones reales, ¿verdad? U y B, que van de omega en los números reales, son funciones reales. La función U, la parte real de f de x, la parte real, la función f, que es compleja, y la función B, la parte imaginaria, para todo par de puntos x, y en omega, visto omega como su conjunto de R2. Bien, esas funciones son la parte real y parte imaginaria, la cual vamos a escribir U es la parte real de f y B es la parte imaginaria de f. Para todo punto z en omega, visto como omega como su conjunto de los números complejos. Tenemos que para las funciones holomorfas se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las cuales decían que la derivada de la función con respecto a x es igual a la derivada de la parte imaginaria con respecto a y, y que la derivada de la parte real con respecto a y es igual a menos la derivada de la parte imaginaria con respecto a x, en cuyo caso la derivada de f se obtiene a partir de u y b mediante diversas formas, entre las cuales destaca que la parcial de u con respecto a x es la parte real de la derivada de la función f, y la parcial de u con respecto a y es menos la parte imaginaria de u con respecto a y, menos la parte imaginaria de la derivada de la función f, que también es la parte real de y por la función, por la derivada de f. En ambos sentidos, con la hipótesis que u sea holomorfa, mejora mucho la información sobre u y b por separado. Ahora, ya que B es la parte imaginaria de F, que es la parte real de los I por F, y si F es holomorfa, menos I por F también lo es, entonces da igual si toda la teoría la hacemos con la función U, sobreentendiendo que también todo lo que digamos sobre U se aplica a la función B. Luego no hay pérdida de generalidad, hablar solo de la función U. En la unidad pasada hablamos del teorema de Cauchy, el teorema 1.1, que decía, si una función es holomorfa y u es la parte real y b es la parte imaginaria, u es la parte real, también ocurre con la parte imaginaria, entonces u era una función sin infinito de omega y en cualquier punto del dominio satisface la ecuación de Laplace. Es decir, que la parcial segunda de u con respecto a x dos veces más la parcial segunda de u con respecto a y dos veces es igual a cero. La ecuación de Laplace. Hablar de la ecuación de Laplace es consecuencia de hablar de la función holomorfa, pero también podemos pensar en el puro operador o transformador de Laplace. ¿Bien? Dado un dominio cualquiera en Rn, no hace falta que sea necesariamente en R2, el operador de Laplace para cualquier función que tenga derivada segunda en este dominio de R2, ¿ya? De Rn, ¿bien? Es simplemente la sumatoria, bueno, vamos a con la letra omega, lo que hace es convertir las funciones C2 de omega, las funciones continuas, un derivado continuo en las funciones continuas, mediante esta transformada. El operador es igual a la sumatoria en cada una de las coordenadas de la derivada segunda de la función que vamos a estudiar respecto dos veces a cada una de las componentes. Bien. Es decir, si yo tuviera un ejemplo que estuviera trabajando en R2, es que una función phi cualquiera, el operador de Laplace sobre esa función phi de R2
pues simplemente la parcial segunda de phi respecto a x más la parcial segunda de phi con respecto a y. El resultado es una función que es continua. Si tuvieran R3, el laplaciano sería, o la transformada de Laplace sería, el operador de Laplace sería la parcial segunda de u con respecto a la primera componente, en este caso x, más la parcial segunda con respecto a y, más la parcial segunda con respecto a z. ¿Ya? Si tengo 5 componentes, pues calculo la parcial segunda respecto a la primera componente, más la parcial segunda respecto a la segunda componente, más la parcial segunda respecto a la tercera, a la cuarta y después a la quinta y sumo el resultado. Bien, eso se lo puedo aplicar a cualquier función, no necesariamente holomorfa. Es decir, que el operador no necesariamente vale cero. Bien, un ejercicio interesante sería calcular, en vez de utilizar coordenadas rectangulares, utilizar coordenadas polares, habíamos hablado nosotros, donde las coordenadas polares están representadas por rho, la distancia de cualquier punto en Rn al origen, y digamos, tita 1, tita 2, tita 3, el ángulo que forma ese vector respecto a cada uno de los ejes de coordenadas. Piénsalo en R3, piensa en R3, imagínate los tres ejes, el eje X, el eje Y, el eje Z, y dibuja un vector cualquiera en R3. Ese vector tiene un tamaño, ¿verdad? Rho, y tiene tres ángulos, o tita 1, tita 2 y tita 3. ¿Ok? Ya va, pero si lo ven coordenadas polares, tengo una salvedad. En el caso de R3, tengo tres coordenadas, R3, un espacio tridimensional, y estoy dando 4 coordenadas en forma polar. ¿Por qué 4? Porque estoy dando el radio, pues el radio varía, el punto es distinto, y los tres ángulos, con respecto a la primera, la segunda y la tercera componente. Bueno, pero resulta ser que esos tres ángulos son los ángulos directores y cumplen con la ecuación de la ecuación directora, es decir, que el coseno cuadrado de tita 1 más el coseno cuadrado de tita 2 más el coseno cuadrado de tita 3 vale 1. O sea que están correlacionados entre ellos en forma cuadrática. Bien. Bueno, un ejercicio interesante, este operador de Laplace, que está escrito en la página 2 de tu apunte, escribirlo en forma en coordenadas polares. Bueno, el núcleo del operador de Laplace, o el núcleo del laplaciano, como dicen usualmente, ¿verdad? Es aquellos puntos en los cuales aquellas funciones para las continuas en omega, para las cuales el laplaciano es cero. Bien, el estudio, esas funciones son las llamadas funciones armónicas. Son las funciones en R2 que son núcleos de los operadores de Laplace. Bien, se aplica mucho en física, por ejemplo, para campos conservativos que hemos hablado nosotros, en la ecuación de onda, en la ecuación de calor y en la ecuación de potencial. Bien, más o menos lo que hemos hablado. Bien. Pero vamos a centrar más que nada en el caso de R2. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la función que viene de variables complejas. Entonces, repetimos la definición de función armónica de dimensión 2. Supongamos que omega está solamente en R2, no en Rn. Y U de omega en R es una función armónica. ¿Qué quiere decir eso? Que el laplaciano de U vale 0. Es decir, que la parcial segunda de U con respecto a X más la parcial segunda de U con respecto a Y vale 0. Denotaremos por A de omega el conjunto de todas las funciones armónicas en un dominio omega, que obviamente es un espacio vectorial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo tengo la suma de las funciones armónicas y saco las cuentas, también será armónica. Y si multiplico por un escalar, también será una función armónica. El teorema anterior me dice que si U es la parte, el teorema anterior dice que si U es la parte real de una función holomorfa o analítica en un dominio complejo, entonces U es armónica. Para trabajar un poquito más sobre funciones armónicas,
recordemos el concepto de segmento en el plano. Dado dos puntos en el plano cualesquiera, X1 y X2, y T, cualquier valor o parámetro entre 0 y 1, o el segmento X1, X2 estrella, denota al segmento de recta que va de X1 a X2, ¿verdad? Tales que cualquier punto Z que sea de la forma 1 menos T por Z sub 0 hasta Z1, ¿verdad? Si hago T igual 0, estoy parado en Z0. Y si hago T igual 1, estaría parado en T1. Eso me da a mí la definición de un segmento cualquiera en el plano. Bien. Cumple con las siguientes propiedades. Si tenemos tres puntos en la misma línea recta, o tres puntos que satisfacen que el punto Z1 está entre Z, satisface la ecuación de Z0 a Z2. Entonces, el segmento que une los tres, el mismo segmento hasta 2. Satisface que la integral entre Z0 y Z2 lo puedo calcular como la suma de las integrales de Z0 a Z1 más la integral de Z1 a Z2. ¿Qué es un triángulo? Pues un triángulo para nosotros en el plano es la unión de tres segmentos cualesquiera. Mentira. La unión de todos los vectores, de todos los segmentos, ¿verdad? Z, todos los segmentos de la forma AZ con A en el segmento BZ. Es decir, para nosotros el triángulo es tanto los bordes, en este sentido, como la parte interna. Bien, el triángulo es el menor conjunto convexo y compacto que contiene a tres puntos dados cualesquiera. Bien. El diámetro de un subconjunto, el diámetro de un subconjunto es el supremo, el valor más grande de un subconjunto no vacío del plano. Bien. El supremo, el valor más grande de la longitud de cualquier segmento o ZW que esté contenido en ese conjunto A. Bien, en el caso del diámetro de un triángulo cualquiera, el diámetro va a coincidir con la máxima longitud de los tres lados, como está al final de la página. Bien. Son definiciones básicas para poder entrar al teorema de Cauchy. ¿Qué es un dominio estrellado? Un dominio es estrellado cuando existe un valor alfa en el dominio, tal que todos los segmentos A, Z, A, Z están contenidos totalmente en alfa cuando Z está en el dominio omega, cuando Z está en omega. Es decir, a un conjunto omega se dice que es estrellado cuando todos los segmentos de cualquier punto de están contenidos en omega. Podemos dar ejemplos o buscar ejemplos de conjuntos estrellados, ¿verdad? Un ejemplo de un conjunto que no es, que es estrellado pero no convexo, podríamos hablar de todo un error en el que pego el asterisco, o sea, asterisco. Todos los números reales, todos los números complejos, menos el semieje real negativo, ¿verdad? Es decir, es un conjunto que es conexo, lo puedo conectar, pero no es convexo, pero no es estrellado. Es estrellado, pero no es convexo, ¿verdad? Porque puede haber un punto abajo y arriba del semieje real negativo que no lo satisface. Teorema de Cauchy para el triángulo. ¿Sí? O teorema de Boltzmann-Schwarz. Si omega es un subconjunto de los números complejos abierto y conexo, y F
es una función holomorfa y un triángulo dentro de omega, la integral a lo largo del triángulo dada, ¿verdad? F de z de z va a ser siempre cero. Aquí hablamos sobre el teorema que es consecuencia del teorema anterior, la respuesta que se ocurre con el dominio finito. El otro teorema, si yo tengo un dominio estrellado, entonces toda función armónica siempre será la parte real de una función holomorfa. ¿Sí? Pero fíjate que tiene que hablar que esté dentro de un dominio estrellado. ¿Sí? No en cualquier dominio, es un dominio estrellado. ¿Sí? La principal utilidad de los estados anteriores es que podemos hablar de localmente por ser válido para todo disco abierto. Cualquiera que sea el dominio omega, dada una función armónica para A perteneciente al dominio omega, podemos tomar un delta positivo y tomar un disco contenido en omega de radio delta para aplicar lo anterior al dominio estrellado del disco a omega a delta, obteniendo las extensiones de U a dicho disco a la parte real de una función holomorfa. Es decir, que en vez de pensar en cualquier conjunto abierto, lo puedo pensar en cualquier disco. Y si lo pienso en cualquier disco local, disco de radio delta fijo pequeño cualquiera, habla aunque de una propiedad local. Bien. Por eso, decir que toda función armónica es localmente la parte real de una función holomorfa es porque si se cumple para todos los discos de radio cualquiera delta pequeña. Por eso se dice que toda función armónica es localmente la parte real de una función holomorfa. Como consecuencia de la propiedad local, que la parte real de una función holomorfa la tendrán todas las funciones armónicas. ¿Sí? Es decir, si lo hago para todos los dominios locales, entonces si voy abierto y voy armónica, como consecuencia de lo anterior, U es 6 finitos de omega. Tenemos aquí un buen ejemplo para ilustrar la afirmación que se atribuye a Hermann. El camino más corto entre dos velocidades en el mundo real pasa a medida por el número complejo. Por los números complejos. Enseguida veremos otra importante propiedad de la función armónica que se deduce de lo anterior. ¿No? Veamos un ejemplo. Una función armónica en un dominio, vamos a un ejemplo de una función armónica que en un dominio que es una parte real de una función holomorfa. Veamos la siguiente función. La función U igual al logaritmo de la raíz cuadrada que cuadrado más y cuadrado, o un medio del logaritmo de x cuadrado más y cuadrado. Ella está definida para todos los números reales menos al 0, 0. Bien. O lo mismo que decir que U igual al logaritmo del valor absoluto de Z para todo Z complejo. Obviamente, U es una función continua de C2. Y se puede verificar fácilmente que si tú le calculas la derivada segunda respecto a X, la derivada segunda con respecto a Y, y la suma del resultado da 0, ahí tenemos una función armónica. Es una propiedad local, pero si yo busco una función analítica o holomorfa, cuya parte real sea esta, ¿verdad? Dentro de todos los números reales no existiría. ¿Por qué? Porque en ese caso no tengo yo un dominio estrellado o un dominio donde localmente siempre se cumpla. Es decir, que es un ejemplo de una función que es armónica, el ejemplo que aparece en esta página, pero no es la parte real de una función holomorfa. Y tiene el ejemplo aclarador. Y todos los ejemplos me una prueba. Queda claramente planteado el problema que se va más adelante. Caracterizar cuáles son los abiertos del plano, tal que las funciones armónicas sean siempre la parte real de una función holomorfa en omega.
las siguientes propiedades son las propiedades de las funciones armónicas o de las funciones holomorfas a partir de la parte real y la parte imaginaria, o sea, de funciones armónicas. La primera es la propiedad media de las funciones holomorfas. Si yo tengo un dominio en el plano y f es holomorfa dentro de ese dominio, y A está en omega, y R es un número real positivo, pero minúsculo, tal que el disco completo, con clausurado, o sea, con frontera y todo, o sea, el disco y la circunferencia, están totalmente contenidos en omega, entonces la función A se puede recuperar a partir de 1 sobre 2pi de integral en términos pi de f de A más R y tita diferencial de tita. Y para ello, lo que hicieron fue aplicar en la demostración la fórmula integral de Cauchy. Bien, esta misma propiedad media también te sirve, por ejemplo, para verificar si una función de repente no holomorfa en un punto, ¿verdad? Y una curva gira alrededor de ese punto, mediante esta fórmula, tú obtendrías el valor de la función en el punto y el número de giros, que es una aplicación que aparece clásica en los libros variables complejas sencillos. Partiendo de esa ecuación que tenemos arriba, si yo paso valor absoluto, ¿verdad? Con la hipótesis tendríamos entonces que la función siempre está acotada, cualquier función armónica siempre está acotada por 1 sobre 2pi por 1 sobre 2pi por literal entre menos pi y el valor absoluto de la función. De modo que el segundo miembro es la media de los valores del módulo de Fz en la circunferencia, cualquier, en la circunferencia unitaria. Lo cual es más intuitivo. Otra propiedad es la media para funciones armónicas. Si omega es un conjunto abierto en el plano y U es armónica, con la misma hipótesis, hace un punto en el plano y R un número positivo, ya que el disco unitario con la circunferencia que lo contiene, o sea, el disco por su frontera, la clausura del disco está contenida completamente en el dominio, entonces se cumple la misma característica de igualdad que ocurría para las funciones armónicas. La demostración aquí está hecha. Bien. Noten que podemos escribir una función armónica U como una función de variable compleja, porque es más cómodo. Pero también se puede escribir usualmente en la notación de números de paro ordenado sin necesidad de utilizar números complejos, con la notación de coseno y seno. Tenemos que una función armónica satisface la ecuación de las propiedades de la media de funciones armónicas. Bien, ¿qué pasa si en vez de dar igual en la función, aquí no da igual, sino que da menor? Si en esta ecuación de la propiedad de la media de las funciones armónicas saco la cuenta del integral de la derecha y me queda que la función es menor, no obligatoriamente igual, sino menor o igual a esta integral, decimos que la función es subarmónica. Y si es mayor, decimos que es supraarmónica. Es lo que hablan aquí de funciones subarmónicas. Una función es subarmónica cuando en vez de satisfacer la igualdad de la propiedad de la media, es una desigualdad en el sentido menor que. Bien, se deduce que estas funciones, a partir de una función es analítica o armónica, entonces las funciones módulo de f es subarmónica, las funciones u menos u son armónicas, por ejemplo, subarmónicas, y muchos otros ejemplos, fundamentalmente con la función valor absoluto. Bien. Lo mismo ocurre con funciones supraarmónicas o cosas parecidas que se pueden buscar en unos apuntes por ahí. El principio del máximo módulo dice que si yo tenemos una función, un dominio y una función
subarmónica, entonces ya alcanza su máximo, su valor máximo en un punto dentro del dominio. Bueno, si alcanza el punto máximo, un punto dentro del dominio, entonces la función es constante. Es decir, una función subarmónica que alcanza un máximo dentro del dominio es constante. Y aquí está la demostración del teorema. Ese es el teorema del máximo de funciones subarmónicas. Para entrar al principio del máximo módulo. El principio del máximo módulo dice que si tengo una función, un dominio, una función holomorfa, y si el módulo de f alcanza el máximo dentro del dominio, entonces la función f es constante. ¿Sí? Es decir, que ninguna función holomorfa o en el complejo analítica, su valor absoluto alcanza el máximo, alcanza un máximo para un punto dentro del dominio. ¿Sí? Porque si lo alcanza es constante. La función es constante. Alguna característica es si una sucesión de funciones continuas en la captura de un dominio y holomorfa dentro del dominio, donde el dominio está acotado, si esa sucesión es convergente en la frontera, entonces la función converge uniformemente en la clausura a una función continua en la frontera y holomorfa en el interior. Son consecuencias del teorema de Cauchy y el teorema del máximo módulo. Ahí también lo mismo se aplica para el teorema del mínimo módulo. Si, igual que para el máximo, si una función holomorfa alcanza su valor absoluto, esa función alcanza el mínimo en un punto del dominio, entonces esa función también es constante. Y la prueba es similar con el principio del máximo módulo. Son una serie de teoremas, fundamentalmente, que hemos planteado, o que son planteados, para estudiar un poquitico las aplicaciones de las funciones armónicas, para aplicar a la aplicación de las funciones armónicas. Y seguidamente pasan a los extremos de las funciones armónicas. Y tenemos unos ejemplos aquí planteados en estos apuntes. El principio de la identidad de funciones armónicas, ¿verdad? Si tengo dos funciones y coinciden en un conjunto de un dominio con interior no vacío, entonces esas dos funciones son totalmente idénticas. ¿Sí? Es decir, que las funciones armónicas, si coinciden, pueden coincidir en una frontera, pero nunca en un punto o en una secuencia de puntos, pero nunca con un conjunto con interior no vacío. Porque entonces serían todo el tiempo iguales. Y la demostración, a función armónica que tenga un extremo relativo en un punto de un dominio es constante. Es otro teoremita que está aquí demostrado. Diferentes características con respecto al máximo y al mínimo. En otras palabras, el máximo y el mínimo de una función armónica siempre estará donde. Recuerda que no puede estar de una función armónica no constante. ¿Dónde va a estar? No puede estar dentro del dominio. Va a estar siempre en la frontera. ¿Bien? El máximo de toda función armónica no estará dentro de un dominio, siempre estará en la frontera del dominio. ¿Bien? Esta característica, de que si yo tengo una función armónica y los extremos, máximo de los mínimos, están en la frontera, se sirve muchas veces, se utiliza muchas veces, donde menos espera, te brinca la liebre. En el siguiente sentido, si yo quiero maximizar una función de economía cualquiera y me doy cuenta que esa función es holomorfa en un dominio, en vez de buscar los extremos, cuáles son los máximos y los mínimos dentro de la región, me voy por los puntos de la frontera de la región. ¿Ves? Y por eso, por ejemplo, fundamentalmente, en la generalización de métodos simples,
El método simple lo hace con funciones lineales. Bueno, en vez de pensar funciones lineales, vamos a suponer que sean funciones holomorfas. Holomorfa o armónica. Bien. Pues igual que en el método simple, se me móvil, pues las fronteras de los paralelepípedos o de las caras del poliedro. De igual manera, en el caso de maximización de funciones holomorfas, me voy por la frontera de los dominios de la función holomorfa o en este caso de las funciones armónicas. Bien. Y aquí aparece una serie de ejercicios. ¿Ven? Ya un abierto en el plano, encontrar la condición necesaria y suficiente para que dos funciones, en dos funciones armónicas, para que el producto también sea armónico. ¿Qué condiciones necesarias necesito yo? Si hay dos funciones en el plano que sean armónicas, para que el producto también lo sea. El otro ejemplo es, da un dominio a función armónica, ¿qué condición debe tener? No, mentira. Si un cuadrado tiene armónica, probar que entonces U es constante. ¿Ok? El tercer ejercicio, dado los dominios, los dos abiertos en el plano, F, una función holomorfa de omega 1, con omega 1 contenido en omega 2, y U armónica omega 2, probar que la composición de U por F es una función armónica en omega 1. Sea una función armónica en todo el plano, suponiendo que sean dos constantes, alfa y beta, probar esta característica de funciones, que si se cumple esta característica de funciones armónicas, entonces la función U es constante. Si una función armónica está acotada su módulo por el cuadrado por el módulo de z cuadrado para todas las funciones armónicas, el dominio disco 0,1, probar que U es constante, que la función holomorfa es constante. El siguiente ejercicio me parece bien. Bueno, estos 6 ejercicios sería como tarea, entreguen 4 dentro de una semana. Ok, no voy a hacerle caso a la fecha, está en el aula virtual, porque entonces se cambió de fecha, pero a partir de hoy 4. Sería la ejercicio de la cuarta unidad. La clase del jueves vamos a poner unos cuantos ejemplos de ejercicios parecidos a estos y los comentamos en aula. ¿Alguna pregunta? Patricio, por si se fue. Sí, señor. No, estoy mirando, doctor, estoy analizando y estoy estudiando. Bueno, tiene que leerse todos los apuntes y tratar de resolver esos ejemplos. ¿Ok? Bien. Y Señor. cualquier cosa no duden en preguntarme o por correo electrónico o por WhatsApp. ¿Ok? Listo, doctor. Lo que Bueno, pasa es que, sí, listo, doctor. bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces el jueves con cualquier duda que tenga sobre esto o algunos ejemplos que yo busque diferentes apuntes. Hasta luego, muchas gracias.